Y veamos, el día de hoy vamos a trabajar nosotros lo que es el trinomio cuadrado perfecto. Para factorizar un trinomio cuadrado perfecto, dice que se deben cumplir las siguientes condiciones. Nosotros debemos seguir claramente estas condiciones. Si una condición no se llega a cumplir, entonces nosotros pues dejamos de considerar ya este trinomio cuadrado perfecto. Entonces, veamos la primera condición. La primera condición dice que... Buenos días, profe. Buenos días, que debe tener 3 términos. Entonces, si nosotros vamos al ejemplo número 1, en el inciso A, yo puedo ver que aquí hay 3 términos. 1, 2 y 3. Entonces, efectivamente, hay 3 términos. Entonces, se cumple la primera condición. La segunda condición me dice que los signos deben ser positivos o alternados. Si son positivos, todos tienen que ser signo más. Pero si son alternados, tiene que aparecer más, menos, más. O bien, menos, más, menos. Por eso se llama alternado. Uno positivo, uno negativo. O bien, uno negativo y uno positivo. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro primer ejemplo, podemos ver que en este ejemplo, el x al cuadrado no tiene ningún signo adelante. Entonces yo digo que este es positivo. Entonces puedo ver que en este caso todos los signos son positivos. Y la condición me dice que pueden ser positivos o que pueden ser alternados. Entonces yo ya tengo esa condición que también se cumple. Luego la condición número 3 me dice que el primer y tercer término deben tener raíz cuadrada exacta. Entonces veamos aquí. El primer término es x al cuadrado. Y su raíz cuadrada es x. ¿Por qué es x? Porque si yo multiplico x por x, mi resultado es x elevado al cuadrado. Ya que cuando multiplico dos potencias que tienen la misma base, este tiene exponente 1 y este tiene exponente 1. Entonces, si multiplico dos potencias que tienen la misma base, entonces se copia la base que es x y se suman los exponentes. Y 1 más 1 me da 2. Por lo tanto, la raíz cuadrada de x cuadrado es x. Y la raíz cuadrada de 4, pues es 2. Entonces, con eso, también cumplimos con la otra condición, que me dice que el primer y tercer término deben tener raíz cuadrada exacta. Ahora veamos lo que dice la otra condición. Dice, el segundo término debe ser igual. Veamos, ¿a qué debe ser igual? Debe ser igual al doble del producto de la raíz del primer término con la raíz del tercer término. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente, en pocas palabras, cuando yo encuentro las dos raíces, tengo que multiplicar las dos raíces y después duplicar ese valor. Si al momento de realizar esa multiplicación, mi resultado es el segundo término, entonces cumplimos con la condición, porque dice el segundo término debe ser igual a el doble, aquí voy a decir, el doble de la multiplicación de la primera raíz con la multiplicación de la otra raíz, que en este caso es la raíz del primer término con la raíz del tercer término. Y yo digo lo siguiente, recordemos que esta x que está acá tiene un 1. Entonces, lo que yo tengo en realidad para este caso sería lo siguiente. 2 multiplicado por 1x multiplicado por 2. Eso es lo que yo tengo en esa parte. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. 2 multiplicado por 1, eso me da 2. Y 2 multiplicado con 2, eso me da 4. Y la x no tengo con quién multiplicarla. Entonces, solo se copia, obteniendo así un resultado de 4x. Y yo puedo ver claramente que ese 4x efectivamente es igual al segundo término. Por lo tanto, se cumple mi otra condición. Entonces, como se cumplen todas las condiciones, ahora para factorizar yo digo lo siguiente. Ojo con esto. Se toman las raíces del primer y tercer término separados por el signo del segundo término. Entonces, digo lo siguiente. Voy a ampliar un poquito esta parte de acá para que lo veamos mejor. Ahí. Dice que se toman las dos raíces, esta x y esta 2, y aquí tengo x y 2,
y lo separamos por el signo del segundo término. En este caso sería el signo más. Por eso puedo ver que aquí está el signo más. Y después, todo esto se eleva al cuadrado. Y con eso, nosotros ya tenemos factorizada nuestra expresión. Entonces, si nosotros vemos la teoría, pues eso es lo que me dice la teoría. Voy a ir a la teoría para que ustedes vean. Dice aquí, se toman las raíces del primer y tercer término, luego dice, separados por el signo del segundo término, y luego dice, se eleva al cuadrado el binomio, dice, o al binomio. ¿Por qué? Porque como tengo dos términos, eso es un binomio. Entonces, a eso es a lo que yo le llamo una o un trinomio cuadrado perfecto. Ahora voy a resolver este de aquí, lo voy a hacer en otra aplicación porque ese no se ve bien y lo vamos a dejar ahí bien explicado para que nosotros entendamos esto. Las condiciones pues se encuentran en el archivo PDF. El día de hoy pues lo que voy a hacer es que no voy a leer eso para no moverles tanto la pantalla. 9y cuadrado, voy a poner aquí 9y elevado al cuadrado. Y luego tengo más 6y más 1, más 6y más 1. Entonces, ¿qué me dice a mí el trinomio cuadrado perfecto? Me dice que tengo que tener tres términos. Entonces, si yo reviso mi expresión, aquí hay un término, aquí hay otro término y aquí hay otro término. Entonces, tengo los tres términos. Se cumple la condición. La segunda condición es que todos los signos deben ser positivos o alternados. Entonces, el 9 no tiene signo adelante. Entonces, yo sé que es un signo positivo lo que existe ahí. Puedo ver que el 6 tiene un positivo y el 1 tiene un positivo. Entonces, se cumple que todos mis signos sean positivos, pero también podrían ser alternados, que aparezca un más, más, o bien un menos, más, menos. Cualquiera de esas condiciones que se cumpla es correcto para nosotros. Ahora bien, ya vi que tengo tres términos y que todos los signos son positivos. Ahora me dice que el primer término y el tercer término tienen que tener raíz cuadrada exacta. Entonces, la raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 me da 9. Entonces, sí tiene raíz cuadrada el 9. La raíz cuadrada de y cuadrado sería y. ¿Por qué? Porque y por y me da y al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada de 9y al cuadrado es 3y. Y en la última parte, la raíz cuadrada de 1, pues es 1. ¿Por qué? Porque 1 por 1 me da 1. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Muy bien. ¿Los demás vamos bien? Sí, profe. Excelente, perfecto. Muy bien. Entonces ahora me dice lo siguiente, que si yo multiplico las dos raíces, aquí, 3y y 1, y luego este resultado yo lo multiplico por 2, si mi resultado final es el segundo término, entonces puedo continuar con la factorización. Entonces yo digo lo siguiente, 2 multiplicado con 3 son 6. Y 6 multiplicado con 1, eso sigue siendo 6. Y la variable y, como no tengo con quién multiplicarla, solo se copia. Y aquí puedo ver claramente que mi resultado es exactamente igual al segundo término. Entonces, se cumplen las condiciones de mi trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué debo hacer entonces? Dice que voy a colocar un paréntesis y dentro del paréntesis voy a poner a las dos raíces. Y estas dos raíces yo las voy a separar con el signo del segundo término. El segundo término es 6y y su signo es positivo. Entonces yo voy a separar las dos raíces con el signo del segundo término. Y después esto lo elevamos al cuadrado. Y con eso está completa la factorización de mi trinomio cuadrado perfecto. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, profe. Entonces, como dije, pues las condiciones están en el archivo
yo voy a dejar que ustedes lean las condiciones. El primer ejemplo sí lo hice, pero para no mover tanto la pantalla, por eso fue que ahorita no lo quise hacer. Bueno, entonces vamos a ir al otro ejemplo. Voy a resolver el otro ejemplo. Dice 16a a la cuarta. Voy a colocar aquí 16a elevado a la cuarta potencia. Vamos a ponerle aquí ejemplo para que sepamos lo que estamos trabajando. Y luego dice más 24a, más 24a, y por último, más 9. Más 9. Bien, ahora vamos a ampliar aquí y vamos a ver este ejemplo. Bien. La primera condición del trinomio cuadrado perfecto dice que yo tengo que tener 3 términos. Entonces, acá está el primero, acá está el segundo, y aquí está el tercero. Entonces, sí estoy cumpliendo con que tenga 3 términos. La segunda condición es que todos los signos deben ser positivos o alternados. Aquí hay signo más, aquí hay signo más, y aquí adelante que no hay signo, también sabemos que hay signo más. Entonces, todos mis signos son positivos. Se cumple la condición. La siguiente condición es que el primer término y el tercer término, que es 9, los dos tienen que tener raíz cuadrada exacta. Veamos entonces. La raíz cuadrada de 16 es 4. Y la raíz cuadrada de a la 4, cuando nosotros sacamos la raíz de una potencia, solo partimos a la mitad de exponente. Entonces yo voy a decir que la raíz cuadrada de a la 4 es a la 2. Entonces, ahora sí puedo ver que la raíz cuadrada de 16a a la 4 es 4a a la 2. Entonces, el primer término sí tiene raíz cuadrada exacta. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, puedo ver que los dos tienen raíz cuadrada exacta. La siguiente condición me dice que si yo multiplico las dos raíces y después ese resultado lo multiplico por 2, entonces el resultado tiene que ser el segundo término. Veamos aquí, voy a poner la raíz que es 4a cuadrado y la otra raíz que es 3. ¿A qué va a ser igual esto? Veamos aquí. Si multiplico aquí 2 por 4, eso me da 8. Y 8 multiplicado por 3, eso me da 24. Y la variable a cuadrado, puedo ver que no hay otra variable con que multiplicarla. Entonces, solo se copia. Voy a copiar esta variable a cuadrado y la voy a pegar aquí al resultado. Muy bien. Entonces, mi resultado final sería 24a al cuadrado. Solo que aquí tengo 24a. Quiero ver si no me confundí al copiar. Sí, no me confundí, pero aquí tiene que ser 24a cuadrado. Pero podemos ver que aquí tengo 24a cuadrado y aquí tengo 24a. Entonces, no son iguales. Como no son iguales, entonces yo voy a llegar a la conclusión de que esto no es un trinomio cuadrado perfecto. No es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque no se cumplió una de las condiciones. Fue un error al no colocar el a cuadrado, pero al momento de resolver puedo ver que no se cumple la condición. Entonces ya no se puede factorizar. Se pone también no es factorizable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no cumple con las condiciones del trinomio cuadrado perfecto. Entonces en su guía, por favor, aquí sí está factorizado, porque aquí asumimos que aquí existía un a cuadrado, ¿sí? En este caso. Bueno, de hecho, si se dan cuenta, aquí no está el cuadrado, aquí tampoco, ni aquí tampoco. Entonces, este está mal elaborado. No es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende lo que hicimos? No, profe. Siempre va a llevar ese 2 atrás de los paréntesis. Sí, en esta parte de acá sí. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la condición, vamos a ir a la condición en nuestra guía. Veamos lo que dice la condición. Dice lo siguiente, acá. Vean, dice, el segundo término debe ser igual al doble, dice. Esta palabra que está aquí, el doble, me está diciendo que yo tengo que duplicar esa cantidad. Y para duplicar esa cantidad, ¿qué hago? Multiplicarla por 2.
Por eso es que siempre aparece ese 2. ¿Estamos? Gracias, profe. Muy bien. De nada. Bien, entonces con eso nosotros estamos cumpliendo con esta parte que es el trinomio cuadrado. Perfecto. Ahora tratemos de ver un poco sobre lo que es el siguiente trinomio. El trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Aquí está en una sola parte, pero yo lo voy a dar en dos partes separadas. ¿Sí? Entonces, voy a colocarlo en esta parte de acá. Y aquí vamos a colocar las condiciones. Voy a poner el título y voy a decir lo siguiente. Trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Esto es lo que vamos a decir. El trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Bien. ¿Qué condiciones debemos de cumplir? Número 1. Acá. La variable cuadrática siempre debe ir acompañada por la unidad. Esa es la primera condición. La segunda condición es, se descompone en dos factores. Y luego vamos a decir lo siguiente. Y el primer término de cada factor es la raíz cuadrada del primer término. Y luego, la número 3 va a decir, el signo del primer factor es el signo del segundo término. La número 4 dice, el signo del segundo factor es el producto entre el signo del segundo término con el signo del tercer término. La número 5 dice, si en los factores quedan signos iguales, se buscan dos números que multiplicados sean el tercer término y sumados el segundo. Bien, estas son todas las condiciones. Entonces ahora resolvamos un ejemplo y lo vamos a ir viendo una por una con su condición. Entonces veámoslo de esta manera. Voy a reducir un poco acá y voy a poner el primer ejemplo. Entonces voy a colocar el ejemplo en la parte de arriba, acá, y luego voy a ir ingresando este resultado a cada uno de los pasos para que no nos vayamos a perder. Entonces veamos aquí. El primer ejemplo dice x cuadrado más 9x más 20. Entonces eso voy a hacer aquí. Voy a poner acá x al cuadrado más 9x más 20. Perdón ahí por eso. Más 9x más 20. Bien. Este es el primer ejemplo que yo voy a resolver. Entonces ahora vamos a colocar aquí dentro de cada paso este ejemplo. Entonces veamos lo que dice la condición número 1. Me dice lo siguiente. La variable cuadrática, acá, dice que siempre debe ir acompañada por la unidad. ¿Qué significa eso? Aquí tengo un x al cuadrado, pero la constante que acompaña a este x cuadrado siempre tiene que ser 1. Aquí no puede existir un número diferente de 1. Siempre tiene que ser 1. Entonces, por eso me dice que la variable cuadrática siempre debe ir acompañada de la unidad. Muy bien. Entonces, ya vi que la condición 1
se cumple. Entonces voy a pegar esto aquí. Ahora, voy a tratar de poner esto para que al momento de ampliarlo lo podamos leer todo. Bien. Entonces ya vi que la condición 1 se cumple. Ahora vamos con la condición número 2. ¿Qué me dice la condición número 2? Me dice lo siguiente. Se descompone en dos factores, ¿sí? Dice, se descompone en dos factores. Entonces, voy a colocar primero mis factores. ¿Quiénes son los factores? Los factores acá son los paréntesis. Entonces, voy a colocar dos paréntesis. Recuerden que a los elementos de una multiplicación se le conoce como factores, ¿sí? Y si yo coloco dos paréntesis, entonces tengo dos factores. Entonces aquí ya me dice, se descompone en dos factores. Entonces ya tengo mis factores. Luego dice, y el primer término de cada factor es la raíz cuadrada del primer término. Entonces yo me voy al primer término del trinomio y busco su raíz cuadrada. ¿Quién es la raíz cuadrada de x cuadrado? Yo sé que la raíz cuadrada de x cuadrado es x. Y esta x tiene que ser el primer término de cada factor. Entonces voy a agarrar esta x y la voy a colocar como primer término en cada factor. Entonces aquí ya puedo observar que ya tengo esta parte. Dice, se descomponen dos factores. Ya tengo mis dos factores. Y luego dice, y el primer término de cada factor es la raíz cuadrada del primer término. Ya saqué la raíz cuadrada de x cuadrado, que es x, y ese es el primer término en cada factor. Entonces voy siguiendo mis condiciones. Ahora voy a ir con la condición número 3. Dice, el signo del primer factor es el signo del segundo término. Entonces voy a copiar estos factores hacia el paso número 3 y me voy a ir a mi trinomio. En mi trinomio yo veo que mi segundo término es 9x y su signo es positivo. Entonces dice, el signo del primer factor es el signo del segundo término. O sea que en este primer factor yo tengo que colocar este signo positivo que tengo aquí. Entonces ahora me voy a ir a esta parte y voy a colocar el signo positivo. Y ahí ya llevo el tercer paso. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No se ha perdido nadie? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces voy a copiar ahora lo que llevo hacia el cuarto paso. Y veamos lo que dice. Me dice lo siguiente. Vamos a ver. Ahí estamos. Me dice, el paso número 4. El signo del segundo factor es el producto entre el signo del segundo término con el signo del tercer término. Entonces, yo me tengo que ir a donde está mi trinomio. En esta parte tengo la vista, lo voy a buscar. Me tengo que ir a donde está mi trinomio y tengo que multiplicar el signo del segundo término con el signo del tercer término. Y mi resultado es el signo del segundo factor. Entonces yo digo, más multiplicado por más, eso me da más. Entonces, como ahora sé que tengo signo más, ese resultado yo lo tengo que colocar en mi segundo factor. Entonces me voy a ir al segundo factor, en el paso número 4, y voy a colocar aquí signo más, porque ya me di cuenta que al multiplicar, el resultado fue positivo. Entonces, aquí decía lo siguiente. El signo del segundo factor es el producto entre el signo del segundo término con el signo del tercer término. Y cuando multiplicamos más por más, el resultado fue más. Y por eso, aquí el signo también es más. Bien, ahora veamos el último paso, el número 5. ¿Qué me dice a mí el paso número 5? Me dice lo siguiente. Prestemos atención. Sí, aquí se hizo un poquito extenso por esta parte. Bueno, voy a colocar estos signos acá y voy a pegarlo aquí abajo. Me dice lo siguiente, prestemos atención. Si en los factores quedan
signos iguales, nosotros podemos ver que aquí hay un positivo y un positivo, entonces sí me quedaron signos iguales. Dice que se buscan dos números que multiplicados sean el tercer término y sumados el segundo. Entonces voy a ir a donde está mi trinomio y lo voy a copiar en la parte de abajo para que no tengamos que subir y bajar. Voy a copiarlo aquí. Y vamos a leer nuevamente. Veamos qué me dice. Me dice, si en los factores quedan signos iguales, se buscan aquí dos números que multiplicados sean el tercer término y sumados en segundo. ¿Qué significa eso? Que yo necesito dos números que multiplicados me den 20, pero que al sumar esos números el resultado sea 5. Sea 9. Entonces, ¿qué números serían esos? Bueno, yo busco el 5 y el 4. ¿Por qué? Porque 5 por 4 me da 20. Y 5 más 4 me da 9. Entonces, a eso se refiere esta parte. A que yo debo buscar dos números que multiplicados sean el tercer término y sumados el segundo. Entonces, estos son los números que yo estoy buscando. Coloco primero el número mayor, aquí el 5, y después el número 4. Y con eso se termina la factorización. Hasta aquí puedo decir que mi trinomio ya se encuentra factorizado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entendió lo que hicimos? Sí, profe. Aclaro. Más claro que el agua, profe. Excelente, muy bien. Bueno, entonces, como yo les digo, las condiciones pues están aquí escritas. Veamos en nuestra guía. Ahí están las condiciones. Pero como esto me deja a mí moviendo la pantalla, entonces veamos aquí. Solo quiero que veamos esta situación. Aquí dice trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Y dice que existen dos casos. El primer caso es cuando a vale 1, que era lo que nosotros estábamos viendo en este momento. Si a vale 1, entonces yo no tengo ax cuadrado, yo solo tengo x cuadrado. Entonces, ¿qué se hace cuando a vale 1? Aquí dice, ve, el primer término debe tener raíz cuadrada exacta. Luego dice, se descompone en dos factores, donde el primer término de cada factor es la raíz cuadrada del primer término del trinomio. Entonces, aquí están todas las condiciones. Yo las quise escribir nuevamente para que veamos nosotros que efectivamente para trabajar este tipo de trinomio nosotros tenemos que conocer de memoria las condiciones. Así que voy a tomar este segundo ejemplo y lo voy a resolver. Entonces dice y cuadrado menos 19y. Voy a poner acá ejemplo y voy a decir y al cuadrado menos 19y. Aquí, y al cuadrado menos 19y y esto más 60. Más 60. Muy bien. Ahora vamos a ampliar, bueno, no, lo voy a dejar hasta ahí. Vamos a ampliar acá nuestro ejemplo y resolvamos. Bueno, ¿qué dice este paso? Si nosotros nos damos cuenta, la variable cuadrática es y cuadrado. Y aquí no hay ninguna constante, o sea que aquí hay un 1. Entonces, sí puedo decir que este es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Que aquí diga x cuadrado más bx más c. Recuerden que la variable puede ser cualquiera. En este caso dice x, pero en mi ejemplo dice y. No hay ningún problema, porque la variable sigue siendo una variable. Lo importante es que quien acompañe a la variable cuadrática siempre sea un 1. Entonces, bueno, ya vi que es un 1, pero también dice que este tiene que tener raíz cuadrada exacta, porque si no tiene raíz cuadrada exacta, no lo puedo colocar en mis factores. Entonces dice, se descompone en dos factores. Yo voy a colocar aquí dos paréntesis. Voy a colocar un paréntesis y aquí voy a colocar otro paréntesis. Estos son mis factores. Se descompone en dos factores. Y dice que el primer término en cada factor
es la raíz cuadrada del primer término. O sea que la raíz cuadrada de y al cuadrado es y. ¿Por qué es y? Porque y por y me da y al cuadrado. Pero yo tengo que tener bien claro que este tiene que tener raíz cuadrada. Entonces pongo y aquí y pongo aquí y. Luego me dice, el signo del primer factor es el signo del segundo término. En este caso es negativo. Entonces pongo negativo. Luego me dice, el signo del segundo factor es el producto entre el signo del segundo término con el signo del tercer término. Y yo digo, menos por más, da menos. O sea que aquí también me queda menos. Y luego me dice, si en los factores tengo signos iguales, en este caso tengo menos y menos, acá tengo un menos y tengo un menos, me dice, se deben buscar dos números que multiplicados sean el tercer término y sumados el segundo. ¿Qué números busco en este caso? Busco 15 y 4, ya que 15 por 4 me da 60 y 15 más 4 me da 19. Entonces coloco primero el número mayor, aquí el 15 y luego el 4. Y con esto ya está factorizado nuestro ejemplo. Miren que conociendo los pasos, ya no es necesario tanto procedimiento, sino que simple y sencillamente saltamos a la factorización. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, profe, se entiende. Excelente, perfecto. Muy bien. Disculpe.